Bueno, buenos días tengan nuevamente todos. Vamos a dar inicio, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de regular de los días sábados. Entonces vamos a seguir con una nueva temática el día de hoy, que por el nombre del archivo ya pudieron darse cuenta de que se va a tratar. Sí, precisamente vamos a tratar lo que son el tema de los filtros y de los subtotales. Ambos, tanto los filtros como los subtotales, son herramientas que nos permiten agrupar datos o registros o información, ¿sí? Si cumple determinados criterios. ¿Ya? Entonces, esa es la función tanto de los filtros como los subtotales, agrupar datos que cumplen con determinados criterios. Entonces, vamos a ver lo que son los autofiltros o filtros automáticos, como también se conocen, los filtros avanzados y la creación de subtotales. Esas tres cosas puntuales, como les digo, son herramientas eh, de agrupación de registros. Si con las funciones de búsqueda, perdón, que vimos la semana anterior, encontramos de una lista de datos un registro de datos específicos, como en ese caso de un cliente o de un usuario, ¿sí? Acá con los filtros y los subtotales ya no estamos buscando un solo registro, ¿no? Sino una agrupación de registros que cumplan con ese determinado criterio. Ya en los ejemplos se van a dar cuenta el por qué eh, los autofiltros y los filtros avanzados y los subtotales se asemejan un poco a lo que son las funciones de búsqueda, pero que en realidad son dos cosas completamente distintas. Bueno, el archivo que les pasé ahí en el grupo contiene 10 hojas, en las cuales vamos a trabajar el día de hoy para la aplicación de los filtros y de los subtotales. Instructor, qué pena, esta clase la vimos el sábado pasado. ¿Este filtro seguro? ¿No fueron las funciones de búsqueda? Sí, Sí, instructor, esta fue la que ya, nosotros vimos. Yo iba a hacer lo ¿Esta? mismo. ya le Ah, bueno. vimos filtros avanzados. ¿Y los subtotales? Ajá. Ay, estoy confundido con la otra. Bueno, entonces ya les publico el archivo que es. Perdón, chicos, entonces. Ya les vuelvo a publicar entonces el otro tema. Mm -hmm. Buenos Bueno, días, entonces, instructor. Buenos días, buenos compañeros. días. Buenos días. Entonces bajen ese otro archivo que les acabé de publicar. Entonces, tablas dinámicas. Bueno, entonces veamos el tema de las tablas dinámicas. Las famosísimas tablas dinámicas, que exigen mucho, sobre todo cuando están ustedes en etapa práctica. ¿Sí? ¿Por qué les exigen tanto las tablas dinámicas? Pues que son reportes o informes, ¿sí? Muy detallados que permiten el análisis de cualquier tipo de información, sobre todo las que están eh, almacenadas así como en esta lista de datos. Bueno, entonces si ya vimos los filtros, entonces ya recordarán que esta es la lista de los ejercicios de los filtros avanzados. Entonces vamos a utilizarla
para crear tablas dinámicas. Bueno, ¿qué será una tabla dinámica? Una tabla normal, estática, sería, por ejemplo, la lista de datos, esta que tenemos aquí en pantalla. Esta sería una tabla estática, ¿sí? Al ser dinámica, ¿qué quiere decir? Que nosotros le podemos modificar su estructura, ¿sí? Automáticamente, ¿ya? Y que no solo va a tener un solo diseño de tabla dinámica, puede tener, ¿ya? Entonces, por eso es que se denomina dinámica, porque le podemos modificar la estructura de la tabla, sin perder, digamos, como el concepto o el objetivo de lo que es la tabla dinámica, ¿sí? O no perderíamos de pronto el reporte que en algún momento nos estén sugiriendo, sino que sería otra forma de cómo visualizar los datos que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las tablas dinámicas, para crear o sacar reportes de información que tengamos en una lista de datos, ¿sí? Repito, las cuales en cualquier momento podemos llegar a modificar su estructura, ¿sí? Entonces, por eso es que se denominan tablas dinámicas. Bueno, ¿qué se necesita para poder crear una tabla dinámica? Bueno, en realidad lo único que se necesita es saber cuál es el informe o el reporte que me están pidiendo sacar de tabla dinámica. Entonces, con eso ya podemos empezar a crear nuestras propias tablitas. Entonces, veamos qué tipo de tabla dinámica podemos sacar o qué reporte de tabla dinámica más bien podemos sacar de toda esta lista de jugadores, ¿sí? Otra cosa, tanto el número de columnas que tenga la lista de datos, también de eso va a depender de la cantidad de reportes o informes de tablas dinámicas que podríamos sacar. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla con 6, 7 columnas en las cuales podemos crear varias tablas dinámicas o reportes interesantes de acuerdo a la tabla que le estemos creando su tabla dinámica. Bueno, ¿qué informe o qué tipos de informes podríamos crear con una tabla dinámica? Entonces, por ejemplo, eh, veamos este informe de tabla dinámica sencillo. ¿Cuántos me piden este informe? ¿Cuántos jugadores existen por nacionalidad? ¿Cuántos jugadores existen por cada nacionalidad? Eso lo podemos sacar de nuestra tabla dinámica. ¿Listo? Bueno, ya tenemos el informe que hay que sacar. Ahora miremos cómo creamos la tabla dinámica para dar solución a ese informe que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para crear una tabla dinámica? Tener la lista de datos, ¿sí? Seleccionarla correctamente y luego sí, darle la estructura en su ventana de configuración. Entonces, lo primero para crear una tabla dinámica es seleccionar la tabla completa con los títulos incluidos. Así de esta manera. Una vez tengamos seleccionada toda la tabla, vamos arriba al menú insertar. Espérenme, yo saco la lupa, chicos, para agrandarles un poquito la pantalla. No la vaya a tener bloqueada como ayer. Dios, creo que sí la tengo bloqueada la lupa, no puede ser. Me va a bloquear el equipo, no puede ser.
terminemos de ahí de realizar el ejercicio. Bueno, les decía, seleccionamos toda la tabla hasta el final, incluyendo los títulos. Saca la lupa, me timbró el equipo, hombre. Bueno, ahí creo que ya seleccionamos la tabla. Vamos arriba a la pestaña insertar. Pestaña insertar, momento chicos, que es que eso, ya se me desbloqueó. Insertar y damos clic aquí en este botoncito, tabla dinámica. Tabla, el primero, dinámica. Al darle clic nos aparece esta ventanita de configuración de la tabla dinámica. Tiene varias opciones que podemos escoger. Entonces, por ejemplo, seleccione una tabla o rango. Como ya está seleccionada, miren, ya aparece el rango de la tabla. Ya debe aparecer. Entonces no hay necesidad de cambiárselo. Salvo, ¿sí? Si ustedes se cercioran de que no está bien seleccionado, entonces desde aquí podríamos hacerlo. Utilizo una fuente de datos externa. Por ejemplo, si tenemos un archivo de texto o CBS, ¿sí? O de Excel o de una base de datos, ¿sí? O un TXT, también podríamos utilizarlo. Elija dónde colocar el informe de tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva, o sea que que la tabla apareciera en otra hoja distinta, pues no es buena opción, no me gusta personalmente. Siempre me gusta hacer las tablas dinámicas en la parte donde se encuentran los datos, que es lo más lógico. Entonces, si no quiero en otra hoja, elegimos la hoja de cálculo existente, o sea, donde están los datos. En ubicación, ¿qué debemos darle en ubicación? La posición de la celda donde queremos que aparezca la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, pongámoslo aquí una celdita después de la pregunta, del informe que nos están pidiendo. Miren ahí donde está titilando y le damos a aceptar. Entonces, miren lo que me genera. Nos genera dos cosas. La hoja de tabla dinámica que en este momento aparece en blanco, que es esta que aparece aquí. Y a la derecha nos aparece una lista de campos que, si ustedes se dan cuenta, precisamente son los títulos de la columna. Es decir, que en las tablas dinámicas es importante seleccionar los títulos porque esos son los que van a utilizar para crear la creación de las tablas dinámicas. Y 4 zonas al final, miren. Zona de filtros, de columnas, de filas y zona de valores. Entonces, en esas zonas es donde nosotros podemos darle el diseño o la estructura a nuestras tablas dinámicas. ¿Pero de qué va a depender? De la pregunta o del informe que me están pidiendo sacar. Bueno, el informe que nos están pidiendo es cuántos jugadores existen por nacionalidad. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos? De entre los campos, de la lista de campos que tenemos acá, tenemos jugadores, nacionalidad, equipo, condición, posición, valor, profesional. ¿Sí? Entonces, con esos vamos a crear ese informe. Entonces, ¿cuántos jugadores existen por nacionalidad? Es obvio que uno de los campos a utilizar es la columna de nacionalidad. Pero veamos cómo la movemos para que esta hojita ya cambie ese diseño que tiene ahí de hoja en blanco. Les decía,
Debajo de la lista de campos aparecen 4 zonas, ¿sí? Que es donde agregamos los campos para poder ir creando cada tabla dinámica, ¿sí? Ojo, este mismo informe yo podría hacerlo de dos maneras diferentes, ¿sí? O de dos maneras que se pueda entender el informe de tabla dinámica. Bueno, miren, tenemos columna de filtros, ya saben qué es lo que son los filtros, entonces, columnas, filas y valores. ¿Sí? En valores, por lo regular, uno siempre asigna columnas que son de tipo numérico. No importa si es entero o decimal. Y entre columnas y filas es donde le doy el formato, el diseño a cada una de las tablas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizamos los campos? Pues simplemente, de acuerdo al informe, los movemos a cada una de esas zonas. Veamos cómo nos quedaría el informe. Entonces, por ejemplo, miren, con clic sostenido, esta nacionalidad, muévanla hasta el área de filas, hasta la zona de filas. Miren, cuando ya aparezca esa linecita, ahí desapareció, ahí aparece. Cuando aparezca, suelten y observen qué va a pasar acá cuando suelte aquí el campo nacionalidad. Miren lo que pasó, chicos. Ya no me muestra la hojita en blanco, ¿sí? Sino que nos muestra las diferentes nacionalidades que existen en la tabla, las cuales son argentino, brasileño, chileno, colombiano y uruguayo. 5 nacionalidades están repartidas entre los datos en nuestra lista. Miren, ya podemos ver algo. Ahora, ya tenemos los países, miren, o las nacionalidades. ¿Qué me falta? Saber cuántos jugadores hay en cada una de estas nacionalidades. ¿Sí? Saber cuántos jugadores hay en cada una de las nacionalidades. Entonces, por ejemplo, para dar respuesta a ese interrogante, jugadores, el campo jugadores, lo muevo a zona de valores y suelto. Y miren que ahí obtuve nuestro primer informe de tabla dinámica. Es decir, que jugadores argentinos hay 11, brasileños 9, chilenos 7, colombianos 12 y uruguayos hay 13 jugadores, para un total repartido de 52 jugadores. ¿Sí? Propiedades, digamos, de, de quien los patrocina. Listo, con eso le daríamos respuesta a nuestra primera pregunta. Les decía que una tabla podemos mostrarla de diferentes maneras. Entonces, si quisiéramos ver otra tabla dinámica en la cual me diera solución a este mismo interrogante, pero planteándola de otra manera. Vamos a ver ese ejemplo. Entonces, volvamos a crear una tabla dinámica. Ya saben los pasos. Selecciona la tabla, pestaña insertar, tabla dinámica, el cuadrito. Ya está seleccionada la tabla, hoja de cálculo existente, y en ubicación les indicamos en dónde queremos que aparezca la nueva tabla. Entonces pongámosla acá, así a la par de la que ya está creada. O sea, en L4. Y listo. Veamos qué nos aparece. Entonces nos aparece un nuevo informe en blanco, porque aún no la hemos diseñado ni construido, para dar solución a esa misma pregunta. ¿Cuántos jugadores existen por nacionalidad? Entonces, por ejemplo, muevan el campo
nacionalidad, área de columnas. Y mire cómo nos queda. Ya en posición de filas. Repito, para esta segunda tabla dinámica, nacionalidad la movemos al área de valores. Perdón, de columnas. Y ahora sí, jugadores, que es la que me permite hacer el conteo por país, jugadores, la muevo hasta valores. Y miren que ahí obtuve. Y Instructor, qué miren, pena, ¿me podría repetir nuevamente lo que hizo? Por ¿cómo? favor. ¿Me podría repetir, por favor, lo que hizo? De ese no, esa ¿De nueva cuál tabla. tabla? De esa, ¿Ambas o la nueva? no, solo de esta que acabas de explicar. Bueno, antes de volverlo a hacer, miren que esta es otra forma de ver el resultado o el informe que nos están pidiendo aquí. Dos formas. Esta tabla está diseñada en filas y está diseñada en columnas, pero nos muestran el mismo resultado, es decir, cualquiera de las dos tablas es válida para dar respuesta a este informe de tabla dinámica. Ahora sí, se perdió mostrar lista de campos. Listo. Les decía que podemos darle otro diseño para dar respuesta a esa misma interrogante, ¿sí? Y es poner el campo nacionalidad en posición de columna, o sea, nacionalidad lo arrastramos hasta esta área de columnas. Y mire cómo nos reparte los países. Ahora, necesitamos contar cuántos jugadores hay por cada una de ellas. Entonces, jugadores, la envío al área de valores. Y con eso, miren, ya obtengo el resultado que necesito, ¿sí? Simplemente es otra forma de ver eh, los resultados. En posición de filas como la primera tabla y en posición de columnas como la que acabamos de desarrollar. Dos formas. Si existe otra y la averiguan, me la dicen, por favor. Segundo informe de tabla dinámica. A ver, ¿qué otro informe podríamos sacar de aquí? El valor de los jugadores. Podría ser. Buen informe. Valor de cada jugador. Está bueno el informe. Me gusta. Bueno, Con la posición también, la posición de cada jugador. valor de cada jugador por posición. Muy bien. Bueno, dejémoslo hasta ahí nomás. Veamos cómo sacaríamos ese informe que ustedes mismos han planteado. Bueno, lo normal para hacer la tabla dinámica. Ya saben. Insertar tabla dinámica en la hoja existente y la mostramos aquí. Sí. Valor de cada jugador por posición. Entonces, primero necesitamos saber las posiciones de los jugadores. Entonces, posición, arrastrémosla hasta el área de filas. Y ahí tenemos, miren, las posiciones. Sí, ahí obtuvimos las posiciones. Ahora,
¿Qué jugadores hay por cada posición? Es lo que necesito saber. Entonces, la columna que me trae el nombre de los jugadores es jugadores, precisamente. Entonces, esta jugadores, pongámosla también en filas, pero que quede debajo de posición. Ahí suelto y miren cómo me queda. De acuerdo a la posición, miren, nos muestra el jugador. Ahí está. Los jugadores por cada una de sus posiciones. Ahora sí, ¿qué necesitamos saber del jugador? Pues cuánto cuesta. Y eso me lo da su valor. Entonces, valor lo muevo al área de valores. Y ahí lo suelto. Y miren lo que obtuvimos. Obtuvimos, miren, el valor de cada jugador, que aquí está, por ejemplo, Augusto. En la posición central está Augusto, Edison y los demás. Por ejemplo, Augusto vale. A estos valores le podemos aplicar formato de moneda. Ya saben que esto no es un error, simplemente ampliamos un poquito la columna. Entonces, miren, por posición nos muestra los jugadores. Ahí los tenemos, miren. Y su valor correspondiente, digamos, en el mercado. ¿Sí? Y sobre la posición, por ejemplo, en central, nos muestra el total, ¿no? El total general de lo que cuestan todos los jugadores de cada posición. Entonces, todos los jugadores que tienen posición central le cuesta al equipo, digamos, 183 millones, ¿sí? Es lo que tienen en total de jugadores que juegan en esa posición de central. Y aquí está cuánto vale cada uno de ellos. ¿Sí? Digamos que cuando hay temporadas, temporada de verano más o menos, temporada de invierno, que son las épocas en las cuales a nivel mundial se fichan jugadores. O sea, fichar es comprar jugadores o cederlos o enviarlos a préstamo, como también se conoce. ¿Sí? Pero de acuerdo a eso, cada jugador tiene su costo, tiene su valor, tiene su precio. Y listo, miren, aquí tendríamos un informe de tabla dinámica, salvo que nos quedó bastante extenso, ¿sí? Por la cantidad de jugadores. Pero hay algo que podríamos hacerle a esta tabla dinámica, que ya conocen ustedes, me lo acabaron de decir, de recordar. A las tablas dinámicas también le puedo aplicar filtros, pero solo autofiltros, de los segundos que vimos entonces hace 8 días, de los que se escogen. Miren aquí el botoncito. Este botoncito es el filtro de la tabla dinámica. Miren, aquí ya está. Ustedes ya conocen esta ventanita. ¿Sí? Aquí la tenemos. Como utilicé dos campos, miren, podemos filtrar la lista ya sea por posición de los jugadores o por la columna de jugadores donde están los nombres. ¿Y qué tipo de filtros podemos aplicarle a nuestras tablas dinámicas? Todos los que vimos en la clase anterior. Pero los autofiltros, los avanzados no. Tiene que ver es con los autofiltros, que es lo que me permite aplicar las tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero mostrar el valor de todos los jugadores por posición para que no me dé esta lista tan larga, ¿sí? Si yo solo quiero mostrar, digamos que cada uno tiene un equipo de fútbol, ¿sí? Es dueño de sus derechos deportivos, y ustedes quieren una lista de los jugadores
que se ajusten al presupuesto de su equipo, es decir, de los jugadores más baraticos. ¿Sí? Teniendo esta lista, ¿cómo les mostraría a ustedes los jugadores que tienen mejor precio? Es decir, que se ajusten a su presupuesto. Veamos un filtro a eso. Entonces, nos ubicamos en cualquier valor que tengamos aquí. Vamos al filtro, aquí en el filtro. ¿Sí? Ese filtro que vamos a aplicar lo necesitamos aplicar por jugadores. Entonces aquí en seleccionar campo, esta posición, no, esa no nos sirve, sino jugadores. Ahora, ¿qué tipo de filtro podemos aplicarle a jugadores? Los filtros normales, de los cuales los seleccionamos directamente desde aquí. Los filtros de valor, ¿sí? Podemos aplicar es igual, no es igual, mayor que, mayor igual que, menor igual que, entre, no está, entre, todo ese tipo de opciones que podríamos aplicarle a nuestro filtro, que en su mayoría ustedes ya deben de conocer. Entonces les decía, si yo quiero un listado que no me muestre toda esa, como decimos acá, esa chorizada, sino únicamente que me muestre por decir algo. Los jugadores, los tres jugadores en cada posición, ojo, los tres jugadores en cada posición con el precio o con el valor menos bajo. ¿Sí? Menos bajito. Entonces, como vamos a jugar con datos de una columna numérica, como lo es valor, ¿sí? Como lo es valor, de acuerdo a ese valor de los jugadores, vamos a aplicar que nos traiga los tres más baraticos del mercado. Entonces, en la opción filtros de valor, escogemos la opción 10 mejores. Y nos aparece esta ventanita, chicos. Mostrar la cantidad, los elementos y suma de valor. Entonces, digamos que nosotros queremos solamente mostrar por cada posición los tres jugadores con menor costo o con menor valor. Bueno, en la tablita, miren, tenemos mostrar ya sea los 10 superiores sueldos, ¿sí? Pero no necesariamente son los 10 mejores, sino que así se llama la opción. Inclusive yo puedo aquí sacar los superiores por encima de 10, si así lo quisiera. Si así lo quisiera. También podemos sacar los valores más bajitos. En este caso, aquí en el botón de mostrar, solamente tenemos dos opciones. Los que son superiores o iguales al rango. Y para las mujeres, los que son inferiores, o hombres también, los que son inferiores, ¿sí? O menores, para nuestro caso 10. Entonces, listo, chicos. En mostrar, escogemos inferiores, ¿sí? Y aquí en la numeración, ¿cuántos de esos inferiores vamos a mostrar? Por ejemplo, pongámosle 3. Que nos muestre los tres inferiores valores, ¿sí? De cada una de las posiciones. Listo, no hay más. Le damos a aceptar. Y miren que la tablita se redujo un poquito. Mírenla ahí. Ya está reducida. Entonces mire que la lista se redujo. Sin embargo, aún sigue siendo larga. Miren el embudito. Eso quiere decir que la lista ya se ha filtrado. ¿Listo? ¿Cómo podríamos reducir el tamaño aún más de esta tabla dinámica? Mire todos los cambios que le han hecho. Por eso es que se determinan así, dinámicas. Por ejemplo, podríamos que nos mostrara los jugadores
que me muestre únicamente los jugadores de acuerdo a su posición que pongámosle, que solamente nos deje mostrar los jugadores que el nombre termine con la letra O, ¿sí? O. Veamos cómo le aplicaría. Entonces, nuevamente voy al filtro, así tenga el embudo. Ese filtro, ¿sí? Se lo aplico a jugador. Y ahora sí, creo el criterio. Creamos el criterio para jugador. Entonces, por ejemplo, filtros de valor ya lo utilizamos. Miren que ahí está chuleadito. Pero sí podemos usar un filtro de etiqueta. Entonces, en etiqueta, vamos a la opción de acá. ¿Y qué le decimos? Que necesitamos los jugadores que terminen en no. Entonces, termina con. Elegimos termina con, ¿sí? Y le indicamos la de vuelta. Entonces termina con, ¿qué letra? O, ¿no? O habíamos dicho O. Termina con O. Le damos a aceptar y mírenla si la lista cambia aún más. Mira, ya se redujo otro poquitico. Otro poquitico. Podemos ir a mermar la cantidad. Esa fue por jugadores. ¿Sí? La cantidad de jugadores que yo deseo mostrar. Entonces, en filtros de valor, pero este no lo tiene. Bueno. Filtros de valor, 10 mejores. No, no me la está sacando. No me la está sacando. Bueno, ahí ya dejémoslo quietico. Creo que ya se despausó. Entonces, volvemos al filtro. Ese filtro lo vamos a aplicar a los jugadores. Un filtro de etiqueta. ¿Sí? Que sea la opción termina con. Entonces ahí termina con O. Miren que ya nos trajo todos los aprendices que termina con O y que además, ¿sí? Y que además nos muestra su valor por cada posición. Listo. Podemos todavía, ¿será que podemos todavía aplicarle más filtros? Veamos, por ejemplo, un filtro de etiqueta a jugador. Otro filtro de etiqueta, por ejemplo, comienza por. Y le decimos que solamente nos muestren los jugadores que la letra comience por A. Miren cómo me ha reducido esos 3 filtros que apliqué en esa tabla. Y es más entendible. Es decir, que nos muestra los jugadores, miren, en este momento nos está mostrando los jugadores más baraticos y que además su nombre comienza con la letra O y termina, perdón, con la letra A inician y terminan con la letra O. Es una lista más reducida en las cuales nosotros podíamos presentarle a los directivos, entrenadores técnicos de un equipo, por los jugadores que yo deseo ofertar, hacer una oferta por ellos. Miren cómo cambiamos la estructura de la tabla, que estaba muy larga. Miren ahora cómo quedó, aplicando filtros. ¿Sí? Solo aplicando filtros que ustedes ya conocen. Ese cambio automático que realiza aquí la tabla, ¿sí? Es lo que la hace llamar tabla dinámica. ¿Sí? Repito, aquí cambié la estructura 2 veces, 3 para ser exacto. ¿Sí? Para el cálculo para que nos mostrara, ¿no? El valor de los jugadores por cada posición. ¿Sí? Con lo que no se contaba era
precisamente cuántos quería obtener, ¿no? En ese, antes de aplicar el filtro. ¿Listo? Entonces ahí podríamos dejar nuestro segundo informe de tabla dinámica que ustedes solicitaron. Lógicamente, modificado un poquito. Tercer informe de tabla dinámica. ¿Cuál informe quieren que saquemos de la lista? Miren bien. Y ustedes me dirán. ¿Ya no se les ocurre? Por equipos, Por equipo. ¿Qué más? Profesional. Ese profesional en la tabla solamente está indicando desde la fecha en que el jugador fue precisamente profesional. ¿En qué fecha? ¿Desde qué fecha fue profesional? la condición, La condición. Podría ser. A ver. Si yo saco condición, además, ¿qué podría agregarle? Eh, Por equipo, ¿qué jugadores son suplentes, por lo menos? ¿Qué jugadores son suplentes por equipo? Eso podría ser. También, por ejemplo, por condición, eh, por posición, perdón, quiénes son los jugadores por cada posición. Esa también podría ser otra informe de tabla dinámica. ¿Sí? Hagamos el que dijo el compañero. ¿Cómo fue que dijiste? Que por equipo, ¿cuáles son suplentes? Mm, por ejemplo, ¿cuáles jugadores son suplentes por equipo? Ahora sí veamos el informe. Insertar, insertar tabla dinámica. Ya está el rango. Hoja existente y la vamos a ubicar aquí. Jugadores por equipos son suplentes. Entonces, por ejemplo, debemos indicar qué equipo es. ¿Sí? Los informes de tabla dinámica, por lo regular, la mayoría de sus casos, salvo en algunas excepciones, todos se, todos se manejan o la información se presenta de una mejor manera si los datos quedan en posición de filas. Porque en posición de columnas nos queda muy amplio. Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, este ejemplo, ¿se imaginan cómo hubiera quedado en posición de columnas? Se había ampliado hacia la derecha muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Bueno, ya tenemos los equipos. Vamos a indicarle la condición de ese jugador. Condición. Bueno, suplentes. Suplente está en la columna de condición. Entonces, condición, pongámoslo debajo de equipo. Sí, mira. Y ahí tenemos, por ahora, las condiciones
por cada uno de los equipos. Es decir, que en Boca Juniors hay lesionados, no sabemos cuántos, hay suplentes, no sabemos cuántos, hay titular, tampoco lo sabemos. Ahora sí, podemos mostrar qué jugadores pertenecen a cada una, ¿sí? Pongámosle debajo de condición, y miren, que de acuerdo al equipo y a la posición me está indicando cuáles jugadores están en cada una de ellas. Solo que siempre me muestra es toda la tabla dinámica. Ahora sí, ¿cómo la reducimos? La reducimos porque solo queremos mostrar los suplentes, ¿sí? Los suplentes y suplente es... Aquí como que no hay opción suplente. Sí, sí hay suplente. Sí hay. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Filtrar la lista por suplentes. Entonces me ubico en cualquiera de las condiciones y ahora sí aplico el filtro. Entonces, condición. Quitamos todas y solamente dejamos al que es suplente. ¿Qué fue? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno. Suplente la filtramos y le vamos a aceptar. ¿Sí? Y ahí está nuestra lista, miren chicos. Jugadores, ¿sí? Que son suplentes por equipo. Es decir, que en Boca Junior está como suplente Willington, en la Católica Carlos, en Cobreloa Luis, en Nacional Guillermo, en Patriotas son suplentes Andrés y Luis, y en Peñarol James y Jorge. Y miren chicos, ahí ya tendríamos nuestro informe, el que ustedes pidieron. Jugadores suplentes por equipo. ¿Cuáles, no? ¿Cuáles son los jugadores suplentes por equipo? Y ahí está. Cuatro. ¿Qué otro informe podríamos sacar de ahí? Profe, Mire, un momentico, profe, no me compartió el último pedacito, no la estoy viendo. ¿cuál este? No, Acá, sino mire. que no lo veo. Sería el internet mío, que era, no sé. El equipo. Profe, ¿sabe qué? No me aparece jugador. Me tengo que meter ahí al filtro y le Sí. doy filtro etiquetear. No. Jugador. ¿No te aparece jugador acá? No, Jugadores. no. Entonces no seleccionaste bien la tabla. Ya. Eso fue lo que pasó. Bueno, ¿qué informe? ¿Qué informe ustedes creen que podríamos sacar de ahí? A ver, ustedes son los jefes ahora. ¿Qué informe necesitan? ¿Quién va a ser el jefe o jefa para esta pregunta? ¿Qué informe necesitan? Jugadores colombianos que ganen 10 millones. Jugadores colombianos que cuesten 10 millones. ¿Sí? Esto no es lo que gana el jugador, es lo que vale. Veamos cómo le damos solución a nuestro compañero jefe. Ya saben, toda la tabla
insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y en ubicación le indicamos aquí. Y aceptar. Ahora sí. Pregunta, ¿qué necesito para dar solución a este informe que me están pidiendo? Jugadores colombianos que cuesten 10 millones. Eso fue lo que dijo el compañero. Jugadores en fila, nacionalidad y el valor, ¿no? A ver, voy a ponerlo tal cual me indicaste. Jugadores en fila, nacionalidad, ¿dónde? ¿También en fila? Trabajo de jugadores, ¿no? Sí, ¿qué más? Y el valor, el valor, en A valores. valores. Si lo hacemos de esa forma, mira la tabla que generamos. No nos queda. Más bien pongamos nacionalidad primero y luego jugadores. Miren que ahí ya es más entendido. ¿Sí? Es más entendido. Pero, ¿qué necesito? Únicamente que me muestre a los colombianos. Entonces voy al filtro, me ubico en cualquiera de las nacionalidades, voy al filtro y únicamente dejo al colombiano. A aceptar. Ahí está. Jugadores colombianos. Ahí está el valor de los jugadores colombianos. Pero me están pidiendo solamente los que cuesten 10.000. 10 millones. Los que cuesten 10 millones. ¿Sí? Entonces, vamos al filtro y escogemos la opción jugadores. Luego en filtro de valor, le decimos es igual a. ¿Es igual a cuánto? Pues a 10 millones. Y aceptar. Wow, no nos mostró nada. Bueno, entonces cambiemos el filtro, quitémoslo, no es por jugadores, entonces quitémoslo. Ubiquémonos en la columna valor, cualquiera de los valores. Y vamos nuevamente a jugadores, filtro de valor. Filtro de valor es igual. Yo creo que por aquí tampoco va a ser, pero probémoslo. No, por el lado de jugadores no es. Hagámoslo por el lado de condición, de nacionalidad, perdón. Filtro de etiqueta es igual a 10 millones. No, no me toma el filtro, chicos, no lo toma. Increíble, pero cierto. Jugadores colombianos, entonces volvamos nuevamente al filtro. Solo dejamos colombiano.
pero únicamente que nos muestre los que valen 10 millones. En ese caso tendría que mostrarme uno solo, pero no veo la forma de indicárselo. Pongámosle es mayor o igual que. Profe, y con el es igual solo no coge. Es que ese fue el primero que le dimos. Que es este. Pongámosle mayor o igual que. No, pongámosle un entre, a ver si así también lo coge. Valor entre. Ah, pero me sigue tomando nacionalidad. No, no es por nacionalidad, sino por jugadores. Profe, ¿tiene que ser igual a 10 millones? Sí, que es que Porque es queremos que sacarlo así. ese que dice Rodolfo es 1 millón, creo. ¿Ese es 1 millón? Sí, profe, tiene como Ah, 6 sí. ceros. Por eso no aparece nada. Por eso el Ah, filtro no. claro, por eso es que no aparece nada. Muy bien, la compañera. Pero pongámosle un valor que sí tenga. Pongámosle, por ejemplo, 12 millones. Saquemos el que tiene 12 millones. A ver, probémoslo con el que sí está, 12 millones. Pero por jugadores. Es igual a 12 millones. Ya no estoy viendo nada. Eso, ahora sí. Ese sí está. Entonces, cambiémosle aquí el precio, ¿no? Ya que porque por 10 no hay, sino por 12. ¿Sí? Entonces, jugadores colombianos que cuesten 12 millones. Entonces, solamente me aparecería que Antonio es el que cumple con todas esas condiciones. ¿Listo? Ahí lo tendríamos. ¿Sí? En el caso, ¿no? De que solamente, de que sea igual y sea así, como dijo nuestro compañero. ¿Listo? Bueno, ahí nos perdonará haberle cambiado el valor, pero como no existía, por eso era que nos va a hacer. Gracias a la compañera por darse cuenta de que no era 10 millones, sino uno. Estoy viendo mal. Listo, miren, ustedes mismos están inventando los diferentes informes y eso es precisamente para lo que son creadas las tablas dinámicas, para hacer diferentes informes, ¿sí? Así como cuando uno está trabajando que a los jefes se les da por inventarse unos reportes, unos informes que uno dice, Dios mío, ¿de dónde? Aquí está la herramienta para poder sacar ese tipo de informes. Pero lógicamente, ¿no? Para poder utilizar bien las tablas dinámicas, primero debo saber lo de los filtros, ¿sí? Primero debo saber lo de los filtros, que es precisamente lo que estamos aplicando aquí en la tabla dinámica. Bueno, ¿quién quiere otro informe? ¿Qué informe? ¿Qué informe se les ocurre? Profe, jugadores que sean porteros de nacionalidad, puede ser brasileño, brasileño. Bueno, Veamos entonces si lo que nos dice la compañera tiene realidad.
Bueno, nacionalidad, tirémoslo a filas, que cuentos. Ahí tengo las nacionalidades. Posición debajo. Y ahí tenemos las posiciones. De esta posición, bueno, saquemos los jugadores, también enviémoslos ahí. Y ahora únicamente dejamos a los que tienen posición no, a los brasileños, ¿sí? Ahí la tenemos. Y por posición, únicamente dejamos al portero. Ahí está. Solamente hay un solo portero, que es Alex, y que sea brasileño. Ahí se le dio solución, ahí está su informe, señorita, que usted pidió. Bueno, otro chance. ¿Qué otro informe quieren? Otro diferente. Quien no haya pedido informe. Profe, yo insisto, a mí no me genera acá los jugadores. Y estoy tomando la tabla y no sé. Voy a ver si la reviso más suave. Revísala. Y me dice. Bueno, es este informe. Por ejemplo, jugadores. Por ejemplo, jugadores. Que cuesten entre 12 millones y 20 millones. Que sean de los equipos River y Boca. A ver, ahora yo soy el jefe y necesito que me saquen ese informe de tabla dinámica. Jugadores que cuesten entre 12 millones y 20 millones, que sean de los equipos River y Boca. Vamos a dar 5 minutos para hacer ese ejercicio antes de que yo lo haga y lo comparan. Repito, jugadores que cuesten entre 12 millones y 20 millones, que sean de los equipos River y Boca. Equipos de que cuestan otra.
Ujú, ujú, ujú. Ay, ¿Alguien ya lo sacó? Pues yo, pero no sé si estoy bien. A ver, guíame. Espera, yo quiero la tabla. A ver, dime. ¿Cómo moviste los campos? A ver, dímelo. En fila puse equipo y debajo jugadores. Y en valores puse el valor. Mm, De ahí acá en la etiqueta de fila cogí lo que fue equipo y seleccioné solo el Boca Juniors y el River Plate. Ujú. De ahí a aceptar. Y cogí de acá de valor y, y filtré. ¿Por, eh, por equipo o por jugadores? por jugadores. Ajá, De ahí puse perdón, filtro de valor. ajá. De ahí entre los 12 millones ahí y los 20 millones. Muy bien. Ese era el informe. Así era que había que hacerlo. Es correcto, es correcto. Ahí tenemos los jugadores de Boca Junior y River Plate que tienen valor entre 12 millones y 20 millones de pesos. Séptimo. A ver. Jugadores que tienen un valor promedio de un valor promedio de 15 millones. Bueno, pongámoslo así, un valor promedio entre 15 y 20 millones. Ese filtro, nuevamente, 5 minutos para hacerlo.
¿Alguien lo hizo? Bueno, voy a ir sacando la tabla. Este comando requiere al menos 2 filas, entonces aquí. Ah, pero volví a quitar la tabla. ¿Alguien ya la sacó? Se quedaron calladitos. Profe, ahí no es jugadores en filas y el valor en valores. Jugadores en filas y valor en valores. Sí. Pero ojo que me están pidiendo es el promedio. Primero el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio aquí? Lo hacemos de esta manera, miren. Miren que en la columna donde están los valores dice suma de valor, ¿cierto? Entonces debemos cambiar esta operación a promedio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces se ubican ahí en suma de valor y le dan un doble clic. Y miren que les aparece esta ventanita. Y escogen promedio. Y le dan aceptar. Y miren, ahí está el promedio de jugadores. De todos. Listo, ya sacamos el promedio. Ahora, ¿qué necesitamos? El rango entre 15 y 20 millones de ese promedio. Listo, me ubico en cualquier valor. Y le digo entre, filtro de valor, entre. Entre 15 millones y 20 millones. Y aquí está. Jugadores que tienen valor promedio entre 15 y 20 millones de pesos. Ahí lo tenemos. Miren que ya vimos cómo cambiar la función que se utiliza. Y ya también hemos visto todos los tipos de filtro que vimos la semana anterior. Bueno, entonces hagamos otro informecito. Jugadores que son profesionales desde
desde 1990 hasta 1995. A ver esto. Jugadores que son profesionales desde 1990 hasta 1995. Ahí se debe aplicar como ayuda un rango de fecha. Entonces, ahí le estoy dando de ayuda. Deben aplicar un rango de fecha. Profe, yo no sé, ¿será que está desconfigurado mi Excel? ¿O qué será? Porque no, ya, yo creo que ya después de todas las gestas nunca me aparecen los jugadores. ¿Te dan este tipo de tablitas así en azulito o en gris? Me está dando en azul, pero Así mire como este. que voy acá al campo de la tabla dinámica y me aparece nacionalidad, equipo, condición, posición y valor profesional, más tabla, dice, pero no me aparece el jugador, entonces siempre me deja muerto esa opción de jugador. Pero sí tienes la columna jugadores. Está raro. Pero cuando creas la tabla, No, no, ya vi ¿ya? el ¿Qué error, pasó? sí. La tabla, no había ingresado la tabla de jugadores, solamente había comenzado desde nacionales. Listo. Ah, ya. Listo. Estaba seleccionando mal entonces. Sí, señor. Bueno, ¿quién tiene la 8? ¿Quién la hizo? Demos otros Jugadores 2 minutos. A ver, espérame un momentico, entonces yo creo la tabla.
A ver, el chico que iba a indicarnos el ejercicio, ¿cómo quedaba? Jugadores en fila Ajá. y años en fila. Años. Aquí no tenemos años. Profesional. Profesional, abajo luego ya aparece años. Años, trimestre. Bueno, no la veo. No, no le aparece, pues. No me aparece años. Bueno, igual. ¿Qué más sigue? Luego en etiquetas de fila, presionamos arriba por años, seleccionamos todo y seleccionamos 1990 y 1995 y aceptar. Arriba donde dice profesional, seleccionamos años, Año, no la veo. ¿no? Tampoco le Fecha. aparece. Ah, sí, año. Fecha. Fecha. En mi ese sí aparece trimestre, años, ¿Cuál versión tienes? 2020. Ah, de razón. Tiene la actualizada. Ajá. Bueno, aquí. Sí, yo tengo aquí en mi equipo tengo la 2007, aquí en el portátil. La 2010, la 2020 la tengo es en el de escritorio, de razón. Bueno, pero sí, iba por este buen camino. Jugadores y profesional, que es el que contiene las fechas desde que los jugadores fueron profesionales. Entonces, en el filtro, en profesional, en filtros de fecha, había que escoger la opción entre. Sí, entre. Entonces, necesitamos los que son del 90 al 95. Entonces, digitamos el rango de fecha. Entonces, desde el 0101 de 1995, que es donde inicia, perdón, 90, que es donde inicia, hasta el 31/12 de 1995. Y le vamos a aceptar. ¿Sí? Y todos estos jugadores que están entre esas fechas, miren, entre el 90 y el 95, ¿sí? Han sido profesionales, ¿sí? Todos cumplen, que cumplan ese rango, aquí está. Y ahí nos quedaba, digamos, el diseño de la tablita dinámica, ¿sí? Bueno, lástima que yo aquí en el que hago las concepciones no tengo el Office 2020, porque si no, sí nos aparecería más acomodadita, como dice el compañero, con la opción en años. Sí, porque me apareció Alessi 1995, Augusto 1990, Ajá. Camilo y Diego, no más. Sí, está más actualizada la versión, entonces trae las últimas, o sea, trae más opciones, así como
como tú dices, la de años. Esta no trae esas otras opciones. Y bueno. Hagamos otros dos informes de tabla dinámica. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, mm, entonces jugadores, composición central y marcador. De nacionalidad colombiana y argentina. No, entonces cambiémosle. Ahí. A ver, ¿quién saca este informe? Máximo valor de los jugadores con posición central y marcador de nacionalidad colombiana y argentina. Repito, máximo valor de los jugadores con posición central y marcador de nacionalidad colombiana y argentina. 5 minutos para hacer eso.
¿Alguien ya la sacó? Seleccione la tabla. Voy a crear la tabla. Listo. ¿Quién la hizo? ¿Quién me la indica? Posición en filas. Ajá. Nacionalidad en filas. Jugadores en filas. Y valor en valores. Máximos valores. Ajá. Entonces vamos en etiqueta de fila. ¿Por qué columna? Ya seleccionamos, deseleccionar todo y seleccionamos central y marcador. Ah, ya. Posición. Central Central y y marcador. marcador. Aceptar. Ajá. Otra vez ¿Qué nuevamente más? en etiquetas de fila y vamos a nacionalidad. Sí. Deseleccionamos todo y seleccionamos Argentina y ¿qué es que es? Ujú. Colombiano. Colombiano. Ajá. Chévere. Ahora sí, en donde dice suma de valor, clic allí, Ajá. clic, y Sí. seleccionamos máximo. Max, correcto. Exacto. Esa era la tabla. Muy bien todo ese paso a paso. Listo, entonces miren la forma en que nosotros mismos podemos construir nuestros informes de tablas dinámicas, ¿sí? Ustedes pueden coger ese otro listado azul que tenían ahí de la práctica de filtros, ¿sí? Y ponerse a practicar. Invéntense, saquen informes de filtros, ¿sí? Y verán que así aprenden aún más, ¿sí? A aplicar todo ese tipo de informes de tablas dinámicas, ¿ya? Esa es una muy buena manera de poder, digamos, como adquirir esos conocimientos avanzados para poder crear cualquier tabla dinámica, ¿sí? Entonces, aquí hemos creado tablas dinámicas que ustedes sugirieron, las que yo también he propuesto, ¿sí? Me han guiado para hacer sus tablas dinámicas como ustedes las hicieron, ¿sí? Y eso es todo con base a lo que es las tablas dinámicas, ¿no? Que hay como uno dice normalmente en la calle, ¿no? Hay un tabú de que las tablas dinámicas son difíciles de crear. No, ustedes se están dando cuenta que no son difíciles de crear. ¿Por qué? Porque es que a nosotros no nos pueden pedir un informe con datos pues que no estén en la tabla, como a veces ocurre, ¿sí? Como a veces ocurre. En una ocasión le pedían varios informes a una niña, yo creo que ella era sí, era de gestión contable, y le pedían unos informes que con las tablas que le daban a ella no podía sacarlos. Entonces, eso es imposible, ¿sí? Si yo no tengo los datos suficientes o requeridos para poder sacar un informe, pues no puedo hacerlo,
¿ya? No puede hacerlo. Entonces ya después ya cayeron en cuenta de que la lista de datos que le habían entregado a ella no era la correcta, ¿ya? Ya después le pasaron la verdadera y ahí sí ya pudo sacar todos los informes de tabla dinámica que le estaban pidiendo. ¿Listo? Entonces, eso también es importante, ¿sí? Que no es por sacar informes e informes, no, sí sacarlos, pero de datos que estén en la tabla, ¿sí? Que estén en la tabla. Porque si no, no nos va a dar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la niña que me ayudó a ver bien, que no era 10 millones, sino 1 millón, ¿sí? Ahí me ha podido matar la cabeza y, y por no tener buena visión, entonces no encontraba el de los 10 millones, ¿sí? Pero el procedimiento sí estaba correctamente establecido. Listo, entonces, y otra cosa. Entonces, muchas veces también nos ponían a hacer a los aprendices tablas dinámicas, ¿sí? Pero en la formación a ellos nunca les dieron filtros. Y miren la importancia de saber crear y aplicar filtros para poder obtener mejores informes de tabla dinámica, ¿sí? Mejores informes de tabla dinámica. Eso también Profe, hace, discúlpeme, cuando un dime, filtro queda mal para borrarlo, ¿cómo hago? por ejemplo, miren, el último que hicieron, ¿sí? Por ejemplo, en posición, ahí te indica, mira, el embudito y la X, borrar filtro posición. Le das clic y lo borras. Y luego tienes que ir por la otra que filtramos, que fue creo nacionalidad, ajá, y borras el filtro de nacionalidad, para volver a dejar a la tabla normal. Profe, y para volver a editar la tabla, digamos un ejemplo que uno quiera quitar alguno de los, ¿cómo se dice? O sea, de lo que colocó ahí en ella. ¿Cómo así? No te entiendo. Profe, O por sea, ejemplo, para borrar la tabla, quiere decir para borrar toda una tabla. Pues quita los campos, quítalos de acá, mira. Si tú quieres volverla a hacer y dejarla en blanco, simplemente deselecciona la tabla y ya te queda así en blanco, mira, ajá, sí, para profe, pero volverla a crear. esa no es mi pregunta, sino como, o sea, que usted volvió y le dio clic ahí y le apareció otra vez en la parte derecha, otra vez las opciones. Lo que tú quieres es eliminar esta hojita. No, no eliminar, Yo sino sí, que, yo sí en esa. Eliminarla bueno, eliminar la tabla es sencillo. Entonces simplemente seleccionan las filas que corresponden a la tabla y le das clic derecho, eliminar. Y ahí ya la quitas. Ok, gracias. Era lo que decía la niña, dime, que es que todavía no te entiendo. ¿Qué es que quieres? es que no sé cómo explicarme. Profe, o sea, digamos un ejemplo, uno tiene ya los datos así como usted los tenía ahí, entonces digamos un ejemplo que uno quiera corregir, un ejemplo de jugadores y colocarlo de primero otra vez. Digamos un ejemplo, colocar nacionalidad de primero, entonces que uno ya haya quitado esa, la parte izquierda donde uno coloca las posiciones, filas y todo eso. Pues mueva estos campos. Sí, profe, pero digamos un ejemplo que ya uno le haya dado en la X, donde, o sea, ya donde quita los campos de tabla dinámica, ¿verdad? O sea que se Sí. desaparezca el campo de tabla dinámica, entonces le das doble clic en donde dice etiquetas de fila, en la parte azulita, no en el cosito, sino en el botón, sino en etiquetas de fila, ahí vuelve y te aparece la tabla. Bueno, Ah, bueno, gracias. exacto. Muy bien la compañera que sí le entendió a la otra compañera. Muy bien.
¿Listo, chicos? Miren, lo fácil que es crear tablitas dinámicas. Bueno, entonces ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, entonces voy a publicarle la guía práctica que es bastante chévere de este tema de tablitas dinámicas. Voy a publicárselas en el grupo. Ay, Dios, se me desconectó el celular. Bueno, entonces, ¿dónde está el espejo? Aquí está. Bueno, ahí tienen las tablitas dinámicas, la guía práctica de las tablas dinámicas. También está el archivo de Excel ya con las tablas ahí creadas. ¿Sí? Por favor, lean bien la guía de lo que le están preguntando. Léala bien. Inclusive en la guía se indica cómo mover cómo deben de mover los campos. ¿A qué son? ¿Sí? Entonces lean muy bien cada puntico y de esa manera ya pueden hacer todos los ejemplos que indica ahí la guía de aprendizaje. ¿Listo, chicos? Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy. ¿Sí? Disculpen el haber empezado tan tarde hoy, pero problemas de conexión que no faltan. Bueno, pero sin embargo, sí nos alcanza el tiempo para el tema central, que era de las tablas dinámicas. Listo, chicos. Entonces ahí tienen para que trabajen toda esta semanita y para que luego me envíen esa nueva guía ya desarrollada. Listo. Cualquier pregunta la pueden hacer por el grupo. ¿Sí? Aunque no creo que haya a haber tanto inconveniente porque en la guía se explica cómo deben hacer las tablas. Está el paso a paso de cómo deben hacer cada una de las tablas dinámicas. Bueno, en ese orden de idea vamos a dar por culminada la sesión de la mañana de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Y ya como se me adelantaron, entonces los que faltan, presenten el chat. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo, Caterina? No, no, señor. Que a la hora de las 10 está bien. A la hora del inicio está bien. Sí, es que el sábado es muy complicado madrugar a las 7. No, por lo regular los días sábados siempre como hemos empezado, tipo 8:30, 9, que es lo que más temprano hemos empezado, desde que Sí, iniciamos. profe, eso sí le iba a decir un poquito, pues 9, pues, para terminar tipo 11:30, 11, porque pues uno acá tiene más cosas por hacer. Eso sí. Ah, listo. Sí, profe, porque Okay. acá toca ayudarle a la mujer. Bueno, entonces empezamos tipo 9 de aquí en adelante, entonces, ¿listo? Para que estén pendientes entonces de la publicación del link. Bueno, Listo, chicos, los que gracias. faltan, presenten el chat para la asistencia. Profe, le recomiendo la clase de hoy, por favor. Sí, también disculpen haberles publicado tan tarde la otra, sino que esta semanita tuve muchos inconvenientes para subir las grabaciones. Sí, no, esta semana se me acumuló todo, entonces fue por eso. No, pero Ay, sí profe, y de la prometo clase entregar pasada no se realizó taller, ¿no? ¿Cómo?
De la clase pasada no se realizó taller, usted quedó enviarnos la semana y no nos lo envió. ¿No les pasé el taller de filtros? No, señor. Ay, Dios. Bueno, pasémoslo de una vez. Aquí está. Listo, entonces ahí tienen las dos guías para que se diviertan toda esta semana usando puro Excel. Bueno, ya firmaron toda la asistencia. Listo, entonces, ahora sí oficialmente damos por terminar la sesión, chicos. Que pasen buena tarde y buen feliz resto de semana y nos vemos en 8 días, Dios mediante. 9 de la mañana. Muchas gracias, instructor. Feliz día. Gracias, hasta Bueno, mañana. pues, Gracias, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.